Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a continuar con la serie de consejos que Schumann dejó para los jóvenes músicos. Para los que no hayan visto, he estado haciendo aquí una serie en donde hablo de un libro que Robert Schumann dejó con consejos justamente para los jóvenes músicos. Ya llevamos 2 videos hablando de estos consejos. Son 70 en total y hasta ahora he leído 30. Hemos ido de 15 en 15. Entonces hoy vamos a continuar con otros 15 para ya llegar hasta el 45. Como siempre les voy a dar mi opinión sobre los consejos que da Schumann y voy a tratar de también dar una perspectiva un poco más moderna de estos consejos, porque recordemos una vez más que Schumann vivió en una época muy diferente. Él es un músico del periodo romántico y bueno, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Así que comencemos con estos consejos. El primero de hoy dice: si todos tocáramos primer violín, no tendríamos ninguna orquesta. Respeta a cada músico y por lo tanto su lugar. Este consejo creo que es muy directo y es muy entendible, pero creo que algo que es importante mencionar es que Schumann aquí no creo que no estuviera también consciente de la parte tóxica que a veces tiene el medio musical. Para empezar, muchos de nosotros músicos, la verdad es que cuando estudiamos esto sí tenemos la idea de, si no ser solistas, al menos sí tener un proyecto propio o digamos hacernos un nombre. Obviamente no todos, esto es una generalización. Probablemente sí hay músicos que desde un inicio tienen la idea de tocar en ensamble o de formar un grupo o lo que sea, pero creo que la figura del solista es algo que está muy presente en la cabeza de todos los músicos, y también creo que esto, junto con el hecho de que a veces el medio musical puede ser un tanto tóxico, se presta para que a veces a los músicos, digamos, de sección, como justamente los violinistas de una orquesta que no son el concertino, es decir, el violín principal, sean vistos mal, sean vistos como músicos menos capaces o como que lo que ellos hacen no importa tanto. Lo mismo pasa entre todos los otros instrumentistas, ¿no? Por ejemplo, si eres pianista, probablemente se te va a ver mejor por el círculo de los pianistas si tú eres solista a que si no sé, a lo mejor tocas solamente en un coro o en un grupo de música de cámara. Entonces Schumann llama aquí al respeto por todas las actividades que cualquier músico haga en un escenario, por pequeñas que puedan parecer. Y yo agregaría que en general hay que tener un respeto por todas las actividades que haga un músico dentro o fuera de un escenario. Por ejemplo, el ser maestro, el ser docente a veces también está visto como algo que es de menos importancia o como algo que solo hacen los que no llegaron a ser solistas o los que no llegaron a ser concertistas o los que no tocan tanto. Y para ser justos, ok, sí puede ser que algunos maestros hayan terminado en la docencia porque a lo mejor no les fue bien en su carrera como artistas, pero no creo que sea el caso de todos, y también creo que no hay que menospreciar el papel de los educadores, porque en realidad si no fuera por ellos ninguno de nosotros aprendería, ¿no? Y el tener un buen maestro para un músico a lo largo de su carrera puede hacer toda la diferencia entre pasarla bien, entre disfrutar lo que hace y entre tener un buen trabajo, a pasarla mal, no disfrutar lo que hace y que no le vaya tan bien profesionalmente. El siguiente consejo va muy dentro de la misma línea y dice: ama a tu instrumento, pero no tengas la vanidad de pensar que es el único y el mejor. Considera que hay otros tan buenos como el tuyo, y recuerda también que están los cantantes, que las manifestaciones más grandes de la música se dan a través de coros y orquesta combinados. Y esto, les decía, también va dentro de la misma línea. Creo que esto no es tan común, es decir, yo pocas veces he visto gente que realmente crea que su instrumento es el mejor o el más difícil o que los demás instrumentos no valen la pena. Creo que muy pocas veces he visto esa actitud seriamente en músicos, y también creo que justamente a veces más bien hay ideas erróneas en el público, en la gente en general, ¿no? Por frases como el piano es el rey de los instrumentos, ¿no? Entonces luego mucha gente dice, no, el piano es muy difícil de tocar y si dominas el piano puedes dominar cualquier otra cosa. O hay gente que piensa que, por ejemplo, no, tocar violín es mucho más difícil porque ahí tú tienes que afinar y no es como en el piano, que tocas una tecla y ya suena bien y está afinado. En realidad todos los instrumentos tienen sus dificultades muy particulares y simplemente son diferentes, y yo no calificaría a ninguno como
como el mejor ni tampoco como el más complicado de aprender. Sí puede ser que en el piano de inicio pueda ser fácil llegar a tocar una melodía y que más o menos suene porque ya está afinado, porque no necesitas hacer tanto para que el instrumento responda como tal vez en un instrumento de cuerda, pero eso no significa que los instrumentos de cuerda sean más difíciles. Simplemente en el piano las dificultades vienen después o vienen en otra forma, y viceversa también. No es que porque el piano pueda tocar acordes y pueda tocar muchas notas a la vez, los instrumentos de cuerda sean menos complicados solo porque no pueden tocar la misma cantidad de notas a la vez que un instrumento armónico como lo es el piano, ¿no? Sí pueden tocar terceras, sextas y hasta acordes completos, pero obviamente no es lo mismo, y eso no significa que las cuerdas sean más fáciles. El siguiente consejo está un poco extraño y dice: a medida que progreses, júntate más con las partituras que con los virtuosos. Y creo que esto se debe un poco a que la figura del virtuoso en la época de Schumann, ya lo habíamos mencionado en otro de los videos, la figura del virtuoso estaba, digamos, en ascenso, y aparte era diferente a la figura del virtuoso que tenemos hoy. En ese entonces había muchas libertades que a veces se tomaban los artistas dentro del escenario, como improvisar, como salirse de lo que estaba escrito en la partitura, como tener un carácter un poquito histriónico, como ser un poco descuidados tal vez a veces, incluso en cuanto a las cosas que hacían. Entonces creo que Schumann justamente advertía a los músicos que trataran de evitar como estas características que a lo mejor son representativas de no tener una cierta disciplina o no tener cierto respeto por los compositores originales o por ciertas cuestiones importantes de la música. Hoy en día tenemos muy metido, como ya les he dicho en otras ocasiones, el respetar a los compositores, el respetar la música, el ser un poco más recatados incluso en el escenario, en no hacer muecas, no hacer, digamos, tantos malabares. Y entonces entiendo en ese sentido el consejo de Schumann, aunque finalmente yo creo que debemos tener un punto medio, ¿no? Creo que igual, como ya les he mencionado en otros videos, a veces ahora se ha llegado un poco al otro extremo de ser demasiado cuadrados, y eso tampoco ayuda mucho a nuestro medio musical. Ahora el siguiente consejo menciona a Bach y dice lo siguiente: practica a conciencia las fugas de buenos maestros, sobre todo aquellas de Johann Sebastian Bach. Haz del clave bien temperado tu pan de cada día, y entonces realmente serás un músico completo. Y en este consejo creo que no se puede decir mucho. Quiero decir, Bach es una de esas figuras que difícilmente alguien cuestiona en cuanto a su valor musical, en cuanto a su valor en la enseñanza, en el aprendizaje de cualquier músico, no solo de músicos académicos o de intérpretes de música clásica, sino en general, incluso gente que toca jazz, gente que hace rock, que hace pop, gente de todos los géneros. Si tú les preguntas, o a veces incluso sin que les preguntes, pueden mencionar a Bach dentro de su formación o como alguna de sus influencias a la hora de componer, aunque sea de manera distante, pero digamos que sí, su obra es algo que todos los músicos estudiamos, que muchos tocamos, porque tiene obras para variedad de instrumentos. Y tal vez lo único es que probablemente ya hoy en día yo no lo llevaría tan al extremo de decir el clave bien temperado tiene que ser tu pan de cada día, ¿no? Creo que sí es muy importante estudiar a Bach y todo, y echar un vistazo a esa música, y no solo a la de él, sino a la música de gente como Mozart, Beethoven, todos los grandes que ya conocemos. Pero la verdad es que también hay que hacer espacio para otras cosas, ¿no? De nuevo, el equilibrio es muy importante, y ahora además hay muchas otras cosas que podemos estudiar, muchos otros compositores, géneros musicales, tipos de composición. Ya hay muchísimo material. Entonces, bueno, mi recomendación sería: sí, estudien a Bach y a los grandes maestros, como a veces se les dice, pero todo con medida. El siguiente consejo dice: busca entre tus asociados o conocidos aquellos que sepan más que tú. Y esto sigue siendo también algo que es muy real en muchas situaciones. Por ejemplo, en una banda, si tú eres el que más sabe en tu banda o el que tiene un nivel musical más alto, probablemente no es la mejor idea que estés en esa banda. A lo mejor es algo que suena desafortunado, pero la verdad es que si tú estás en una banda con gente que está, digamos, por debajo un poco del nivel que tú tienes, no vas a aprender tanto como si estás con gente que esté tocando a un nivel mucho más alto que el tuyo. Y esto no se trata de menospreciar a nadie, sino al contrario, se trata de que uno siempre debe buscar el ambiente propicio para seguir avanzando, para seguir mejorando. Y eso pasa desde situaciones como esa de las bandas. Por ejemplo, si tú vas a una escuela en la que a lo mejor el nivel en general no es tan alto y tú ya, digamos,
a veces incluso te aburres o no tienes mucha competencia en esa escuela, también lo más probable es que no estés desarrollándote tanto como pudieras. Tal vez te haría mejor ir a una escuela en la que sí sientas la competencia difícil y realmente eso te obligue a mejorar. También los concursos. Muchas veces en las escuelas la gente puede ganar un concurso local, digamos, un concurso escolar dentro de su facultad y ya se conforman y a veces hasta siguen ganando en varios años, ¿no? Pero si no salen de ahí y van a un concurso más grande, un concurso nacional o ya internacional, no van a seguir avanzando tanto. Esto me recordó algo que vi en creo que era una TED Talk o una entrevista de Victor Wooten, uno de los mejores bajistas que existen. Hablaba de que él aprendió a tocar desde niño porque sus hermanos también tocaban y obviamente eran mucho mejores músicos de lo que él era porque él era un niño, pero decía que el estar en contacto con esta gente, el estar en contacto con quienes ya dominaban el lenguaje del jazz, lo hizo mejorar muchísimo y obviamente llegó hasta donde está ahora, ¿no? Entonces básicamente creo que esto se resumiría a que si te sientes en una zona de confort, probablemente no estás avanzando tanto como deberías. Ok, el siguiente consejo es algo que yo he visto que mucha gente hace y que yo personalmente lucho, digamos, con hacerlo, pero se los voy a leer. Dice: para distraerte de tus estudios musicales, lee a los poetas frecuentemente. También toma caminatas al aire libre. Y esto es algo que yo he visto a varios músicos hacer. Ejemplos de músicos mexicanos: Alex Mercado a veces se sube leyendo poemas a su Instagram. El otro día veía también una entrevista con una cantante mexicana de jazz que se llama Jenny Boyan y también hablaba de que tenía inspiración de otras fuentes, ¿no? No necesariamente solo de la música. Y muchos compositores como que mencionan esto de que en las caminatas a lo mejor llegan las ideas. Es una cosa también, digamos, como imagen romantizada del artista que se inspira al aire libre. Y a mí en particular lo que siempre me ha costado es meterme en otras artes y tratar de, digamos, ser un músico con una cultura general más grande. Es decir, ya de por sí el ser músico implica que trates de esparcir tu conocimiento de compositores, de sus obras, de géneros, lo más que puedas. Y a mí además confieso que me ha costado el meterme a lo mejor en cosas como pintura o incluso más en la literatura. Yo confieso que no tengo mucho el hábito de leer, y lectura como la poesía todavía menos. Creo que esto es algo que además no es fácil de hacer porque a veces uno no sabe por dónde empezar, y si empiezas por el lado equivocado puede ser que ni siquiera entiendas muy bien de qué va la cosa. Es decir, si tú te empiezas a meter a la pintura y ves cuadros que ni siquiera entiendes, o si te metes a poesía que es muy densa, probablemente no vas a entender nada y no va a ser provechoso. Entonces también a veces es un poco difícil hacerlo si uno empieza de cero y sin una guía, pero la verdad es que, digamos, sin romantizarlo tanto, sí concuerdo con Schumann en que tenemos que tratar de tener una cultura general más amplia. No solamente te hace mejor como músico, sino como persona en general. Creo que abre tu cabeza y te da más ideas. Entonces hay que tratar de hacerlo. El siguiente consejo está algo curioso y tal vez le moleste a algunos cantantes. Y dice: mucho se puede aprender de los cantantes, tanto hombres como mujeres, pero no les creas para todo. Y creo que desafortunadamente los cantantes tienen mala fama por varias cosas, y una de estas cosas por las que los cantantes a veces tienen mala fama es que se orejeen todo, que en realidad no se pongan a solfear lo que tocan, que no sepan en qué tiempo entran, que a veces se extiendan de más los tiempos y el pobre pianista los tenga que seguir. Y obviamente no son todos los cantantes, esto es una generalización, pero supongo que Schumann se refería un poco a eso, aunque en realidad yo creo que con todos los músicos que uno toque, tú te das cuenta luego qué tan seria es la persona en cuanto a su trabajo, y te das cuenta cuando trabajas con alguien más, te das cuenta de inmediato si esta persona hizo su tarea, si realmente sabe lo que está haciendo ella, lo que tú estás haciendo y lo que tienen que hacer juntos. Entonces yo diría que les deberíamos de dar chance a los pobres cantantes y simplemente, aunque suene un poco feo, desconfiar de todos y tratar de ser cuidadosos de la gente con la que trabajemos y tratar de que sean gente que sea seria en lo que hace. Siguiente consejo dice: detrás de las montañas también vive gente. Sé modesto porque cualquier cosa que hayas pensado o descubierto
probablemente ha sido pensada y descubierta por alguien antes que tú. E incluso si has descubierto algo nuevo, tómalo como un regalo de arriba que tienes que compartir con todos los demás. Y voy a leer el siguiente consejo de una vez porque creo que se pueden relacionar de alguna forma. Dice: el estudio de la historia de la música, apoyado por la escucha de las obras maestras de compositores de diferentes épocas, es el camino más corto para curar tu autoestima y tu vanidad. Y estos dos consejos se relacionan porque creo que simplemente tienen que ver con el ego y la vanidad. Estos dos males son algo que aqueja mucho al medio musical y en general al medio artístico, yo creo. A veces justamente creemos que las ideas que tenemos son como nuevas y que nadie lo ha pensado justamente. Hay gente que sí se las da de genio cuando a veces no lo es. Y como dice Schumann, aunque lo seas, creo que la humildad es algo que siempre es importante, porque además yo creo que eso te mantiene avanzando y te mantiene siempre tratando de buscar nuevas cosas, nuevo conocimiento, tratando de aprender. Y también algo que es cierto es eso, que probablemente a lo largo de la historia de la humanidad ya se hayan hecho muchas cosas que cuando a alguien se le ocurren ahora, puede ser que no sean nuevas, puede ser que simplemente uno no tenga conocimiento de esa historia, o puede ser incluso que a lo mejor son cosas que ya se han descubierto pero que por alguna razón se han perdido, ¿no? Y justamente Bach, que ahora lo vemos como el padre de la música y como un maestro, mucho tiempo estuvo perdido y no fue hasta que en el romanticismo justamente se empezó a rescatar su música que empezó a tomar importancia. Imagínense qué hubiera pasado si no lo hubieran redescubierto, si gente como Mendelssohn no hubiera retomado su música y no le hubiera dado la promoción que le dio. No sé, tal vez en algún momento alguien se hubiera puesto a componer y hubiera llegado a algo parecido y entonces nos habríamos perdido de grandes obras de un gran músico y nos habríamos perdido de mucho material que ahora todos estudiamos, como decía en un consejo anterior. Ok, el siguiente consejo es algo un poco raro y que no estoy seguro si deberíamos seguirlo o no. Dice: un buen libro sobre música es, y Schumann aquí da el título, acerca de la pureza del arte musical. Léelo tan seguido como puedas. Y bueno, aquí donde estoy leyendo estos consejos dice que este libro es de un autor que se llama Thibaut Aubert, no sé si así se pronuncia, pero el punto es que era maestro de Schumann. De este libro no tengo absolutamente idea de qué trate o que también esté. Creo que lo único que diría es que podríamos darle el beneficio de la duda porque es Schumann el que lo recomienda, aunque era maestro de Schumann el que escribió el libro, entonces también como que ahí no sé qué tan objetivo pueda haber sido. Pero bueno, lo trataré de buscar y le echaré un ojo a ver qué tal está. Los dos siguientes consejos están también relacionados, entonces los voy a leer juntos de nuevo. Dice: si pasas junto a una iglesia y escuchas el órgano tocando, entra y escucha. Si sucede que tú tienes que ocupar el asiento de organista, prueba tus pequeños dedos y sorpréndete ante su omnipotencia en la música. Y el otro consejo dice: mejora en cada oportunidad que tengas de tocar en el órgano. No hay otro instrumento que tome una revancha tan rápida en los impuros y en los flojos en cuanto a composición o en la manera de tocar. Ok, esto es algo en lo que yo no tengo absolutamente ninguna experiencia, pero si el piano ya es de por sí complicado porque tienes las dos manos, porque tienes tu teclado entero, en el órgano además tienes la pedalera y muchas veces tienes varios teclados, entonces todavía tienes que tener mayor independencia para usar no solo las manos sino también los pies. Y la música para órgano es música que muchas veces hace uso de una escritura con más voces, de una escritura con varios pentagramas, incluso más de dos, y entonces sí puede ser bastante más complicado el tocar un instrumento así. De hecho, como dato curioso, algo que yo me di cuenta cuando hice el examen para mi facultad hace muchos años es que el examen de admisión de órgano estaba incluso más complicado que el examen de admisión para piano. Y bueno, esto que Schumann dice de que cuando te enfrentas al órgano es una oportunidad de ver en realidad qué tan solvente eres como músico, creo que es muy cierto. Como les digo, yo no tengo la experiencia de haber incursionado en eso, pero sí tengo compañeros de facultad que sé que de pronto incursionaban en el órgano y sí era todo un reto según lo que ellos contaban. Ok, bueno, ya para terminar voy a leer los últimos tres consejos juntos que están muy relacionados. Schumann se explayó mucho en un par de ellos y creo que es
bastante denso lo que dice aquí en cuanto a contenido de información. Entonces vamos a leerlos. Dicen, el primero, canta frecuentemente en coros, especialmente las partes intermedias, se refiere a las partes de contralto y tenor que existen en un coro. Esto te hace musical, dice Schumann. Y luego en el siguiente consejo dice, ¿qué es ser musical? No eres musical si fijas los ojos ansiosamente en las notas y tocas una pieza de principio a fin de manera dolorosa, y se refiere como a sufriendo la pieza, o sea que estás más preocupado en hacerlo bien y tocar que con hacer música, ¿no? Luego dice, no eres musical tampoco si cuando alguien da la vuelta a 2 páginas a la vez te atoras y no puedes seguir. Se refiere a cuando está tocando uno con un cambiapáginas. Si te cambian 2 páginas en lugar de una, si no puedes continuar, bueno, Schumann dice que tampoco eres musical. Y luego Schumann dice, eres musical si en una pieza nueva puedes anticipar bastante bien lo que va a seguir. Y si en una pieza nueva lo puedes hacer de manera exacta, de corazón. En una palabra, eres musical si tienes música no solamente en tus dedos, sino también en tu cabeza y en tu corazón. Y ya el último consejo dice, pero ¿cómo se vuelve uno musical? Lo principal es un oído afilado y un poder de comprensión musical rápido, que como todas las cosas son regalos que vienen de arriba, pero el talento puede ser mejorado y elevado. Esto lo obtendrás no encerrándote todo el día como un ermitaño, #cuarentena, ni tampoco practicando estudios mecánicos, sino viviendo experiencias musicales variadas y especialmente familiarizándote constantemente con la orquesta y los coros. Y bueno, vamos a revisar esto un poco por partes. Para empezar, Schumann habla de que ser musical requiere de un oído afilado, de un buen oído y de el poder de comprensión musical, es decir, de que tú puedas escuchar algo, leer algo, que absorbas la música de inmediato y que sepas de qué se trata, que puedas incluso predecir qué viene después en una pieza musical sin conocerla de antemano. Y bueno, ahí ustedes ya saben que yo no estoy tan de acuerdo con la noción de talento nato. Sé que sí hay gente que tiene cierta predisposición o que tiene ciertas facilidades, pero a mí sobre todo lo que no me gusta es como que a veces se le da demasiada importancia. Yo creo que al final importa más el trabajo que uno hace, es decir, si tú tienes cierta predisposición, cierta facilidad, pero no trabajas, probablemente no vas a llegar muy lejos. Al contrario de alguien que a lo mejor no tiene tanta facilidad, pero simplemente le gusta lo que hace y se mete al 100%. Yo he visto mucha gente con mucha facilidad volverse incluso un poco floja, justamente porque a lo mejor no tienen que trabajar tanto por ciertas cosas como gente a la que sí le cuesta un poco más. Entonces, bueno, para empezar esa parte. Luego menciona que para ser musical uno tiene que tener un oído afilado y comprensión musical profunda de lo que sea que uno toque o escuche, y que esto se obtiene mediante el participar en coros, mediante estar familiarizado con estos tipos de experiencias más en ensamble, ¿no? Y no solo en ensamble, sino que Schumann habla de experiencias muy variadas. Y por algo las escuelas musicales casi en su totalidad tienen algún tipo de experiencia de trabajo musical en equipo, ya sea justo un coro, una orquesta escolar, a lo mejor escuelas más modernas en donde se enseña rock, pop y esas cosas, hay ensambles musicales, porque como ya hemos hablado en otros videos y como Schumann también ha mencionado en otros de sus consejos que ya leímos, el trabajar con otros músicos simplemente te hace mejor por muchas razones, por lo que ya mencionamos de que si a lo mejor trabajas con músicos que toquen mejor que tú, pues tú les vas a aprender algo, también porque simplemente el verte obligado a trabajar para poder hacer música con otras personas sí te pone una cierta presión. Es decir, si tú no estudias tú solo, a lo mejor no pasará de un regaño del maestro, pero si ya estás en un ensamble quedas mal con toda la demás gente, ¿no? Y nos guste o no, muchas veces creo que sí necesitamos este tipo de presión para trabajar. Por otro lado, el trabajar en ensamble implica justamente que escuches a los demás, que seas consciente de qué estás haciendo tú, que seas consciente de qué están haciendo los otros, de que seas consciente cómo va a funcionar el ensamble en conjunto ya. Y bueno, sí suscribo mucho de lo que dicen estos consejos, tal vez solo no le daría tanto peso a esta parte de ver algunas características como algo que tienes o no tienes. Es decir,
a veces esto puede ser pensado por ciertos sectores musicales como que naces con talento o no tienes talento, y si no naces con eso, entonces probablemente no eres músico. Y yo creo que eso no es verdad en realidad. Pero bueno, hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado esta tercera parte de los consejos de Schumann. Ya vamos en el consejo 45, nos faltan todavía bastantitos. Recuerden que son 70. Los vamos a seguir leyendo en otras ediciones de esta serie. Déjenme como siempre sus comentarios, qué piensan de todo esto. Suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita, ya saben, para que les lleguen todas las notificaciones. Pueden seguirme en las otras redes que están en la descripción, en Patreon si es que ustedes quieren apoyar todos mis proyectos en el canal, y además pueden obtener algunas recompensas como una transmisión extra en vivo, un video extra al mes, y en general por allá también estamos construyendo una comunidad. Gracias por ver el video a todos y nos vemos para el próximo.